Regresamos entonces con Julio Iglesias, no el cantante, un analista financiero de la ciudad de Cali, hablando sobre la economía incluyente que propone Gustavo Petro. Y creo Sí. que los jóvenes de hoy, y bueno, la gente en general, merece que alguien les levante la mano y les explique cosas que no siempre se dicen sobre peligros de ideas extremistas que tienen para todos los ciudadanos. Y eso es lo que intenté con el libro, hacer lo que quizá mis profesores en ese momento, los directivos, no, pues no quisieron hacer o no pudieron hacer porque tampoco tenían la información, no sé, pero bueno, es para informar básicamente sobre los peligros de un proyecto político extremista, radical, que pues si llega al poder y si logra materializar algunas de sus ideas, pues tendría unos efectos muy negativos, muy malos, sobre todo sobre la vida de los colombianos que menos tienen, sobre los colombianos más vulnerables. Entonces, esa es la razón en el fondo, John Didier. ¿Y usted qué fundamentos tiene para hacer esa afirmación? Em, Sobre todo, bueno, hay muchos, hay ¿Hizo alguna fundamentos. investigación? Sí, claro, claro. Yo soy ingeniero industrial, pero digamos que en toda mi vida profesional la he dedicado al tema financiero, económico, y las ideas que nos proponen desde el pacto histórico, pues van en contravía absoluta de todo el sentido común y de la ciencia económica, ¿no? Mm. Entonces, cuando uno hace eso, cuando uno promueve desde el Estado ideas o propuestas que van en contra del sentido común y de la ciencia económica, pues eso se traduce en desastres para la gente a pie. Entonces, sí, están fundamentados esencialmente en la economía, en lo que no se debe hacer desde la dirección del Estado, pero también en la historia, ¿no? No es la primera vez que ideas como estas se materializan ni en América Latina ni en el mundo, y ya sabemos a dónde siempre han conducido este tipo de ideas y este tipo de propuestas. Entonces la economía y la historia son como esas dos brújulas, no para predecir el futuro, porque nadie puede predecir el futuro, pero sí para analizar lo que puede pasar si se desarrollan eh, propuestas en ese sentido, y si se hace con principios radicales y extremistas, pues mucho más. Sí, pero Gustavo Petro es economista. Sí, no, no, usted recordará, tal vez hay un economista muy famoso, uno de los mejores o de los economistas más conocidos del mundo, se llama Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel. Este señor Stiglitz, pues es un economista, un académico de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Él apoyó el proyecto político de Hugo Chávez en Venezuela, Mm. y apoyó, por ejemplo, el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ujú. Realmente significa poco que incluso economistas muy prestantes, muy inteligentes, apoyen un proyecto político o se casen con un proyecto político. Lo que importa, sobre todo porque ellos también tienen intereses eh, particulares y tienen sesgos y obviamente no son perfectos, pero lo que le quiero decir es que incluso con el supuesto aval o respaldo de economistas prestigiosos, pues también han ocurrido tragedias en América Latina y en el mundo. Entonces, eso desafortunadamente no es un sello de garantía ni un sello de calidad para un grupo de propuestas, es simplemente a menudo solamente es un tema de propaganda, de publicidad, y hay que ir más allá, hay que ir a analizar cuáles son las propuestas que hay y cuáles son las consecuencias que tendrían esas propuestas, sobre todo en el campo económico, que es el que abordo en el libro, y analizar cuáles son, digamos, esas consecuencias que pueden tener esas propuestas si se llevan a la práctica. Eso es esencialmente lo que hago en ese libro. Sí. ¿En qué momento usted decidió escribir este libro y por qué? Que de hecho hay que decir ya va por la segunda edición, lo que quiere decir que no es un libro que se quedó en la biblioteca de Julio César Iglesias, sino que es un libro que se ha vendido. Sí, fíjese que ayer tuve uno de los momentos más gratos
desde hace bastante tiempo a nivel profesional, y es que iba entrando a una estación de Transmilenio en Mm. Bogotá y me encontré afuera de la estación el libro pirateado. Entonces, al contrario, mucha gente piensa que eso es que le preocupa a uno o lo angustia, pues porque obviamente uno no gana nada de las ventas de la versión pirata del libro. Pero al contrario, para mí por lo menos era la ilusión desde que escribí el libro encontrármelo algún día en la calle pirata, pues porque eso iba a ser un Un buen indicador indicador, un buen de síntoma. que a la gente le había interesado, le había gustado y que Mm. era valioso a tal punto pues de que alguien se había animado a piratear el libro. Entonces, la verdad, pues sí ha tenido muy buena acogida. Yo decidí escribir el libro, pues una cosa es cuando uno se le ocurre la idea. Yo creo que la idea se me ocurrió después de las elecciones pasadas, cuando Petro quedó en segundo lugar, pero pues escribir un libro es un proyecto que toma mucho tiempo, es mucho esfuerzo, entonces realmente lo pude materializar más o menos desde hace un año, lo comencé a escribir y tardé algunos meses en hacerlo. Y bueno, pero no, la idea surgió definitivamente porque sentía yo, como lo plasmo en el libro, de que el avance político de la extrema izquierda en Colombia era un fenómeno masivo y que lo más probable, por supuesto por eso escribí el libro hace un año, porque pensaba lo mismo y desafortunadamente lo sigo pensando, pues que lo más probable es que el pacto histórico y Gustavo Petro lleguen al poder. Esa pues es la razón, esa valoración. Ojalá me equivoque, pero pues creo que es, como creía en ese momento y sigo pensando que es el escenario más probable, esa es la razón por la que escribí el libro. Mm. Pero el título no sugiere que sea un libro antipetrista, y si gana Petro, simplemente se deja el interrogante allí planteado. ¿En cuánto estaba el libro? ¿Preguntó cuánto valía el libro pirateado suyo? Sí, me dijeron 25, pero ya cuando me iba yendo, que Venga, se lo dejo en 10. estaba de afán, me lo bajaron a 20. Ajá. Me lo Bueno, bajaron, entonces yo creo que 18, 17 se consigue regateado. oiga, ¿y en qué librerías lo tiene y a cómo? Bueno, además de esa que queda ahí sobre el puente peatonal de la 170 acá en Bogotá, Portal Norte, ahí lo consiguen. A mí, la verdad, me alegra que lo compren o pirata o si quieren apoyar la causa, pues también mucho mejor, por supuesto. Pero está en la Librería Nacional y en la Librería Panamericana. ¿En Y cuánto? ¿En también 40 en o 50? 49. Sí, Ah, fíjate. no estamos competitivos con la de la calle, pero bueno. Sí, no, pero ese es el valor de La un libro. calidad, por supuesto, es mucho mejor, el encuadernamiento, el papel, todo, pues seguramente al pirata le falta algunas páginas, alguna cosa. Entonces, pues si lo quieren tener así, pues más bonito, si lo consiguen en la Nacional, en la Panamericana o en una página que es amenazapopulista.com. Ahí lo pueden comprar también y se los mando por correo. Sí. Bueno, pero Julio César, háblenos un poco de las situaciones que usted plantea en el libro, de manera puntual, que la gente pueda decir, hombre, eso tiene sentido. Hombre, son muchas cosas muy preocupantes. Cuando yo escribí el libro no había publicado Petro su programa de gobierno. Em, Está basado esencialmente en las propuestas que él expresó a través de medios de comunicación y a través de su cuenta de Twitter, pero no cambió mucho, más o menos conservó el mismo cúmulo de ideas. Pero yo creo que las más graves y que pueden afectar más la vida de la gente, pues en primer lugar está lo que el pacto histórico llama la política monetaria incluyente. Y para explicar qué significa eso, yo veía ayer un periodista español en una grabación, en una entrevista que le hacía a Nicolás Maduro, y el periodista le sacaba a Maduro una bolsa llena de fajos de billetes, Mm. se los ponía sobre la mesa, Bolívares. de bolívares, sí, exacto, y le decía, presidente, es que con esta cantidad de plata, que parecían montones de plata, Ujú. le decía, con esta cantidad de plata solamente puedo comprar un Panal de paquete de huevos. pañales. Ujú. Eso, en esencia, es lo que significa o es la materialización de lo que desde el pacto histórico se llama política monetaria incluyente, que no es otra cosa que una idea muy simplista, muy equivocada,
que se le dice a la gente que los problemas que tiene la sociedad o los problemas que tenemos en Colombia y sobre todo las personas de menores recursos se pueden solucionar simplemente poniendo la impresora de billetes del Banco de la República a trabajar 24/7 repartiendo billetes para todo el mundo. La Casa de Papel. Sí, sí, peor porque estos eran pues unos ladrones que entraban y se iban, pero aquí, digamos, la gente que tiene estas ideas no va a estar ni 24 ni 48 horas con la impresora, sino mínimo 4 años. Pero ¿por qué infiere usted que la política económica incluyente es imprimir mucho dinero a diestra y siniestra, 24/7? Sí, la política monetaria incluyente, porque él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Usted cuando lee, descubre lo que propone Petro, él abiertamente, o sea, esto no es que me estoy inventando que él quiere imprimir billetes, aclarando que el presidente en Colombia no tiene la facultad discrecional para imprimir billetes, eso es algo que hace la Junta, o que decide la Junta Directiva del Banco de la República. Producto también del respaldo económico que tenga el gobierno. Si hay riqueza que respalde esa impresión, exacto, se imprime. Si no, no puede. Exacto. No, eso no sí. Es así olímpicamente. Ay, hagamos billetes, juguemos al teórico. De acuerdo. El problema es que él plantea, pues, en su programa político, pues, primero que imprimir o emitir dinero, como se dice más técnicamente, es una ruta para financiar el gasto del Estado. Eso es, y ese gasto del Estado, dice él, es entregar subsidios a familias y empresas. Él dice que en el marco de una crisis, como la que vivimos en la pandemia, pero él repetidas ocasiones ha dicho también que todavía seguimos en una crisis económica muy profunda. Esa es la teoría de él. Es decir, de hecho él ha dicho que planea decretar una emergencia económica apenas llegue al gobierno, lo cual tendría sentido únicamente si estamos en una crisis. Es decir, él ha dicho abiertamente pues, que emitir dinero o imprimir billetes es un mecanismo para que el Estado pueda enviarle plata a familias y empresas. Exactamente lo mismo, la mala idea económica que tuvieron, hecho esto muy masivamente, por supuesto, como lo hicieron en Argentina o en Venezuela, con lo cual destruyeron esencialmente sus monedas. Muy bien, ahí estaba entonces Julio César Iglesias, este analista financiero que ha publicado este libro Y si gana Petro, que Carlos y oyentes, hoy las encuestas ratifican que sería el ganador de la presidencia de la República. Solo el ingeniero Rodolfo Hernández se asoma. Si pasa segunda vuelta, esto desbarata todo, porque quién sabe si Fico. Con Fico pierde Fico, gana Petro en segunda vuelta. Con el ingeniero Rodolfo Hernández tiende a empatarlo. Hay un empate técnico si pasa a segunda vuelta Rodolfo. Yo no sé estas encuestas que le irán a decir a los colombianos para votar en primera. Podría pasar Rodolfo a segunda vuelta. Ojo con esa sorpresa. Uno no entiende. Bueno, cerramos esta entrevista que adelantó John Didier Rodríguez Marín y analizamos este tema de las encuestas que son, digamos, lo que pone hoy a hablar a mucha gente en nuestro país. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Cómo suben y cómo bajan? Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica.